está todo ok. Les damos la bienvenida al episodio 6 de Feminismo en 5 minutos. En la producción y conducción quien les habla, Orne Candia. También en la conducción, como siempre, nos acompaña Danisa Jaime, que nos va a contar de qué se trata el capítulo de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar del momento histórico denominado Segunda Ola Feminista Latinoamericana. Es una etapa en la que se caracterizaba, por lo menos de este lado del continente, por el movimiento de mujeres. Hablamos de un periodo donde la mujer era el único sujeto del feminismo. Por supuesto, una idea que con el tiempo se cuestionó inicialmente por mujeres negras, lesbianas, entre otras, quienes plantean que ese feminismo era homogeneizante, ya universalizaba las realidades de las mujeres blancas, con acceso a educación que poco representaba a tantas otras. Es muy complicado encasillar procesos históricos en etapas como si fueran hechos concretos que empiezan y terminan. Sabemos que la lucha por la equidad de género es un proceso sociohistórico que se viene dando hace muchísimos años. Exactamente, queremos remarcar que hablamos de olas como un término que se utiliza para distinguir periodos de lucha. Sin embargo, aclaramos que hay diversas causas de lucha que se manifiestan en simultáneo y que varían dependiendo de los contextos históricos de cada país. Entonces cuestionamos la noción de ola como una etapa que empieza y termina, pero a pesar de esta contradicción hacemos estos podcasts de manera representativa de un periodo. Reiteramos y volvemos a aclarar que las diversas situaciones históricas pueden significar un momento de ruptura o apertura, pero son productos de transiciones y procesos sociales, no tienen un inicio y un final concreto. Bueno, ahora sí, habiendo aclarado este tema del término ola, empezamos con el sexto episodio. Bueno, algunos autores académicos sostienen que el feminismo de la segunda ola en Latinoamérica tuvo lugar en la década de los 60 y sobre todo en los 70 del siglo pasado. La antropóloga y feminista Mónica Tarducci, en uno de sus apuntes de clase, explica que en esta etapa el feminismo desafía aún más un orden social y cultural que se creía natural, al ver el conflicto en zonas de la vida cotidiana donde se lo suponía ausente, aportando marcos de interpretaciones nuevos que colocan al amor, la maternidad, la sexualidad, la reproducción, es decir, la intimidad, dentro de la esfera política. El reflujo del feminismo central llega a su ocaso con la segunda ola. Ya para la década de los 60 se observa el impulso progresivo de ingreso y egreso de las mujeres en las universidades, así como una alta inserción en el mercado laboral formal. Algunos feminismos nacieron de pequeños grupos de concientización, otros al amparo de partidos de izquierda, y la mayoría fueron protegidos por la década de la mujer, declarada por las Naciones Unidas entre los años 1975 y 1985, años en que las feministas supieron utilizar sobre todo en países con dictadura. Bueno, este nuevo feminismo, conocido también como venimos diciendo la segunda ola, se relaciona con la cultura heterodoxa de la nueva izquierda, apropiándose de sus experiencias de democracia directa y antiorganizativa. Según Ana Lau, la segunda ola se inició a partir de grupos pequeños que hicieron suya la consigna "lo personal es político" y cuestionaron el sexismo, el patriarcado y el androcentrismo en sus varias manifestaciones presentes en la pareja, en el trabajo, la casa, la escuela y la vida cotidiana. Danila Suárez Tomé, en una nota para Economía Feminita, plantea que en Latinoamérica se pueden distinguir 5 etapas del feminismo y que no necesariamente coinciden con el modelo histórico de las olas que venimos hablando. Sin embargo, habla de una tercera etapa del feminismo latinoamericano que va de 1950 a 1970, es decir, el momento que nosotras estamos planteando en este podcast. En la nota, Suárez Tomé caracteriza esta etapa, 1950 a 1970, como los años del silencio, y explica que si bien las mujeres incrementaron su participación en movimientos populares y partidos políticos, estos espacios no articulaban demandas feministas de modo explícito, porque se trataban de años políticamente conflictivos en América Latina, con varios países regidos por gobiernos militares, por lo cual en muchos países esta etapa silenciosa se extiende hasta entrado los años 80. Este nuevo ciclo, determinado por el movimiento amplio de mujeres, impacta en la cotidianidad de la sociedad, lo que impulsa a transformaciones en las costumbres. Por ejemplo, con la invención de la píldora anticonceptiva, se comienza a vivir una sexualidad más placentera y con menos riesgos. La sexualidad femenina fue objeto de interminables discusiones. Se hablaba entonces del encuentro con la propia sexualidad, el autoerotismo, el determinismo biológico, el aborto libre y gratuito, la difusión de técnicas anticonceptivas, la homosexualidad, la bisexualidad
y las formas diversas de violencias contra el cuerpo de la mujer. Desde finales de los 70, las teóricas feministas de los países centrales dejan de hablar de determinaciones biológicas para explicar las raíces de las diferencias entre las identidades genéricas y van abandonando la idea universalista de separación entre lo público y lo privado. Bien, y con esto ya cerramos y dejamos el pie para el próximo episodio, donde hablaremos de la tercera ola, caracterizada por diversos momentos bisagras que hacen a la incorporación de otras y otros sujetos que hoy forman parte esencial de los feminismos. Bueno, antes de irnos, recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook como Localinda la Mona Lisa, en Instagram también como Localinda la Mona Lisa, en Twitter @LocalindaML, en Spotify Feminismo en 5 minutos y en YouTube Localinda la Mona Lisa. Muy bien, nos vamos. Quien les habla, Orne Candia y Danisa Jaime. Esto fue Feminismo en 5 minutos.